Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que esté revisando esta sesión. Vamos a trabajar ahora métodos de enseñanza centrados en el alumno. Las sesiones pasadas estuvimos viendo aprendizajes individuales, aprendizajes en equipo y aprendizajes trabajado en contingencias o problemáticas escolares. Ahora vamos a enfocarnos lo que llamamos el alumno al centro, ¿vale? En el cual, ¿qué vamos a hacer? Nosotros, nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje, lo vamos a centrar en un modelo educativo donde el alumno sea el eje identificado, sea el centro de toda mi burbuja donde voy a trabajarlo. En este modelo centrado en el alumno, dice que el aprendizaje del alumno está sujeto a un proceso educativo en el cual desarrollamos un pensamiento autónomo. Ojo importante, autónomo, haciendo actividades espontáneas para que el alumno las vea atractivas y haciendo actividades espontáneas para que el alumno capte la información y las pueda resolver de manera personalizada. Ok, para ello voy a explicarte esto. El aprendizaje centrado en el alumno es un modelo en el cual se ubica en medio al alumno, en el cual en este proceso de aprendizaje el aprender habilidades nuevas es la solución del problema. Aprender habilidades nuevas. Y también algo importante, ser reflexivo, ser crítico. ¿Qué es ser reflexivo, ser crítico? En este punto es cuestionarte. ¿Por qué lo quiero aprender? ¿Para qué lo quiero aprender? ¿Para qué me sirve? ¿Te has preguntado en algún momento, cuestión crítica, ¿para qué me sirven las matemáticas en la vida si no lo ejecuto? Todos son números, todos son figuras, todo es exactitud. Ok, en esta situación vamos a ayudar al alumno a descubrir su forma de aprender. Tú ya conoces los estilos de aprendizaje, kinestésico, auditivo o visual, pero el alumno no, y no lo distingue, lo sabe porque tal vez tú se lo mencionas y le explicas. Pero en este punto, aquí, el alumno centrado, el alumno identificado al centro, lo que voy a hacer es que el alumno conozca cómo es la forma más correcta para que él aprenda. Identificar si el alumno lo conoce por asimilación por imágenes, lo conoce de manera auditiva o trabaja las dos al par para poder tener un buen conocimiento. Para eso, ¿qué necesitamos tener, maestros? Motivación. La motivación va a ayudar a adquirir nuevas habilidades. Cuando tú haces las cosas para bien, cuando tú haces las cosas de manera bonita, de manera afectiva, ¿qué es lo que hace? Transformamos la vida del alumno y que entonces esa transformación hacemos que el alumno desarrolle una habilidad. Al desarrollar esa habilidad es que el alumno va a encontrar en ti algo positivo que le va a permitir explorar, que le va a permitir desarrollarse como persona para concretar esa habilidad que en algún momento no la tiene desarrollada, que la tiene bloqueada o que está frustrada. ¿Qué maestro en la escuela te ayudó a que seas social? ¿Qué maestro te ayudó a que puedas aprender de manera visual, auditiva o kinestésica? ¿Qué maestro te ayudó a enamorarte de la pedagogía? Él desarrolló una habilidad contigo. Por lo tanto, esa habilidad me permitió cuestionar lo que quiero, cómo lo quiero. Eso es una reflexión crítica, es un autoconocimiento en el cual es lo que me permite estudiar que el alumno sea el centro del aprendizaje. Para este punto, el proceso del modelo es la acción, la reflexión y nuevamente la acción. El profesor va a ser el que va a acompañar la estimulación de la reflexión para facilitar el conocimiento y que aprendamos ambos, alumno docente, y que conozcamos nuestra realidad y construir un conocimiento conjunto. Es importante trabajar de manera cooperativa, de manera creativa, de manera solidaria, estimulando al alumno. Maestro, tu función es acompañar, guiar, revisar, no imponer, no justificar, no cuadrar cosas, sino que tu función es acomodar esto que tú tienes que el aprendizaje para que se pueda desarrollar académicamente. Principios importantes. Vamos a desarrollar un pensamiento crítico. ¿Cuál va a ser mi pensamiento crítico? Te lo vuelvo a repetir. Vas a hacer que el alumno cuestione, que el alumno identifique, que el alumno reflexione para qué le sirve, por qué le sirve y en qué funcionalidad lo puede aplicar. Ese es el pensamiento crítico. Y
Ojo, no hay que redireccionarlo con cuestiones negativas, porque si lo hacemos por cuestiones negativas, vamos a ver nuestros errores, pero se va a encasillar en esos errores y no va a poder avanzar. Si nosotros no adecuamos un pensamiento crítico, pues el alumno se encasilla en cuestiones negativas, y esas cuestiones negativas pues vamos a hacer que entonces no podamos desarrollar la habilidad. Y si no desarrollamos una habilidad, pues entonces no estás haciendo un ambiente positivo, no estás haciendo un clima adecuado para que el alumno pueda desarrollarse. Si te das cuenta, el pensamiento crítico me permite ver mis errores y que el mismo alumno pueda mejorar esos errores. Tú como persona te molesta y te desagrada que te digan las cosas, sí, pero, ojo, me molesta y me desagrada también que me las digan a mi espalda, me molesta o me desagrada que en algún momento no me las den adecuadamente, de manera positiva, hacia los demás, y que en algún momento yo no la sepa, que me cuestionen a mis espaldas, que me critiquen a mis espaldas. Entonces, en ese punto el pensamiento crítico es que en algún proceso nosotros veamos nuestros errores y a pesar de que se identifiquen las partes negativas y que alguien más me lo exprese, pero que sea de manera constructiva, no que me hunda, no que me destruya, sino que me aliente a mejorar, que mis cuestiones negativas me ayuden a aprender. Ese es el pensamiento crítico. Segundo principio, la resolución de problemas. Maestros, hay que hacer que el alumno pueda conocer los problemas reales de su contexto, pueda identificar problemas reales de su realidad y que en algún punto los pueda resolver. Porque hay niños que todo les hacen y en la vida adulta todo quieren que les resuelvas. Si te has dado cuenta que esas personas no saben ni qué camino seguir, es porque en algún momento no supieron resolver problemas. Y el no saber encontrar una resolución de problemas desde la infancia perjudica en la parte adulta. ¿Cómo va a perjudicar? Pues no podemos encontrar una solución a un problema y en ocasiones corremos, los evadimos, los esquivamos y desafortunadamente eso no es así, ¿cierto? Para que la persona pueda desarrollar esta parte de un pensamiento crítico, de una resolución de problemas, es que damos a darle su importancia. No hay que darle todo fácil, no. Hay que hacer que cuestione, que analice, que ejecute él errores para que pueda aprender a solucionarlos bien. Finalmente, el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo de Vygotsky nos funciona aquí. ¿Por qué Vygotsky? Porque en algún momento de aprendizaje significativo menciona que hay que tener algo que te pueda servir el día de mañana. Ese algo va a ser el conocimiento. ¿Para qué me va a servir ahorita? Tal vez ahorita puede estar estancado, porque todavía no desarrollo bien la habilidad. Pero en el aprendizaje significativo es que esa habilidad te va a servir para mañana y el conocimiento que ahorita tienes lo vas a florecer el día de mañana. En ese aprendizaje significativo es que tú puedas trabajar en ese punto de que todo lo que estés conociendo, todo lo que estés aprendiendo, te va a funcionar y te va a servir. Por eso mi pregunta que en algún momento te dije al principio, ¿para qué me sirven las matemáticas? Todo en la vida es números, todo en la vida es letras, todo en la vida son figuras. Me fui a las letras porque recordé, es ¿para qué me sirve leer? Porque todos son letras, en este mundo se guía por letras y se guía por números, se guía por símbolos. Y eso es el aprendizaje significativo. Ok, en este punto, el modelo centrado en el estudiante tiene que tener como eje al estudiante, pero el más adecuado y también el más común. Tenemos que ver la personalidad del estudiante y tenemos que hacer ese proceso cognitivo para que desarrolle habilidades. Procesos cognitivos, cómo aprende, qué le gusta, cómo se desarrolla social y personalmente. Eso es lo que necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? El fin o el proceso del alumno es que vaya descubriendo, vaya valorando, vaya reinventando y haciendo suyo el conocimiento. Experimentaciones, maestro. En este proceso de experimentaciones es como el día de mañana que a algún alumno le digas que no. El no es una limitancia y que el día de mañana a ese alumno, si no le dejas que experimente, si no le dejas que solucione las cosas, pues no vas a hacer ese modelo centrado. Por lo tanto, en este modelo centrado, el alumno tiene que experimentar
experimentar, tiene que cometer errores, tiene que tener facilidad para conocer sus cuestiones buenas y sus cuestiones malas, y por ello va redescubriéndose, se va reinventando, se va elaborando, se va haciendo propio su conocimiento. Ejemplo, cuando un niño tiene que explorar procesos personales, pues tiene que decir que lo experimente solo. Ejemplo, no le puedes decir al alumno come sin que se ensucie, o al niño sin que se ensucie, porque tiene que pasar por ese proceso de conocer texturas, de batirse, de experimentar la sensación que tiene en la cara, en la ropa, en las manos. Ese es un proceso centrado en el alumno. Y no puedo darle yo todo el tiempo en la boca y que coma bien, porque entonces no estoy haciendo ese aprendizaje centrado, estoy resolviéndole la vida. Y el día de mañana pues no va a saber agarrar bien la cuchara, va a tener limitaciones en boca, bocado, cuchara. Entonces en ese punto pues no va a poder desarrollar lo que yo requiero. No está experimentando, no está redescubriendo, no está elaborando conocimiento, está haciendo limitancias, y esas limitancias los vimos, que él aprenda de sus errores. El niño, perdón, el niño que lo quieres llevar a jugar bicicleta, ejemplo. Ese niño que le quieres llevar a jugar bicicleta es no se raspe, no se caiga, no se rompa la pierna. Si no lo deja hacer, no va a tener un proceso autónomo y no va a identificar riesgos, no va a identificar estímulos, no va a identificar cómo resolver esa problemática, y todo el tiempo se lo vas a resolver tú, ¿cierto? Entonces en ese punto es del desarrollo donde tú tienes que hacer que el alumno busque sus alternativas, busque la experimentación, busque hacer las cosas que al final, pues sí te puedes enojar, maestro, al final sí te vas a enojar, papá, pero vamos a hacer que solucione el proceso, que tenga ese aprendizaje centrado, que al final ese aprendizaje centrado es aprendizaje significativo. Vamos a identificar roles, tanto el docente como el alumno. Vamos a ver qué debe de hacer el docente. Bueno, para ser el docente va a transmitir ese conocimiento. Ojo, no tiene que ser pasivo, Ese conocimiento tiene que ser activo. ¿Por qué activo? Porque como el docente es el guía, el alumno tiene que estar centrado en las actividades que él tiene que desarrollar. Por eso, esta información es que el estudiante busque, identifique, integre esa comunicación, esa indagación, ese pensamiento, esa resolución de problemas donde tú ya le diste una dificultad. Tú le diste el conocimiento, ya le diste la guía para hacer el conocimiento, y entonces al alumno le toca experimentar, le toca buscar, le toca guiarse de lo que tú le diste para explorar nuevos territorios. El segundo punto, el aprendizaje, como te lo dije, tiene que ser activo. No tiene que ser pasivo, ¿vale? El pasivo es que solamente recibe la información. No. Esta información tiene que ser activa. Tanto tú aprendes como aprende el alumno, y te lo mencioné hace rato. Tiene que ser interactuado para que los dos aprendan. La situación es que el conocimiento no tiene que ser aislado en 4 paredes como lo hacemos tradicionalmente en un salón de clases. No, el aprendizaje tiene que ser afuera, en un contexto donde el alumno lo utilice. Eso se llama escenario real. En ese escenario real, donde el alumno vea su contexto en su casa, en la calle, en la comunidad, en el estado, en su país, y que no se quede solamente centrado en su burbuja llamada salón de clases, que se quede centrado en su burbuja llamada escuela. No, ese aprendizaje, esa forma de guiarse, maestro, tú tienes que hacer que lo que tú le estés dando lo pueda aplicar afuera, lo pueda aplicar en un contexto diferente, ¿verdad? Para ese punto, el profesor es el asesor, es el que facilita, y la evaluación es comunal. Es una coevaluación. Lo que tú estás identificando, ¿cómo lo buscarías? ¿Cómo lo ejecutarías? ¿Cómo te evaluarías? Maestro, y tú sigues evaluando el desarrollo del conocimiento del alumno. En este punto, en esta coevaluación, el alumno tiene que ver sus errores. Ojo, el alumno tiene que conocer sus errores, y el alumno tiene que identificar cómo mejorarlo, ¿vale? En este punto, mejorar los errores es cómo va a hacer que solucionen. Y el aprendizaje es entrelazado, esa comunicación no se tiene que romper. Te dije que al principio la motivación, la chispa, el entusiasmo hace que el alumno se interese por aprender. Por lo tanto, en esta situación, pues tu conexión con el alumno tiene que ser buena.
Y en esa comunicación, ojo, no lo vas a tener sentado en una banca, maestro, lo vas a tener trabajando y se llama interdisciplinaridad. Y esa interdisciplinaridad es que sí necesitas colocarle apuntes, sí necesitas colocarle actividad, sí necesitas darle la forma de trabajo, pero el alumno puede gritar, el alumno puede expresarse, el alumno puede pararse, el alumno puede estar en diferentes cosas. ¿Te acuerdas de tu maestro que te sentaba 20 veces porque hablabas mucho? No controlaba tu situación de energía. ¿Y qué es lo que pasa? Te centraba en solamente una banca y te cerraba, te bloqueaba y no podías desarrollar ese conocimiento. Y al final, pues eso es que aprenden conjuntamente y colaborativamente. Que los dos aprenden uno del otro. Aprendes la forma nueva del maestro y el maestro aprende tu forma de ser y hacen esa comunicación conjunta para trabajar cooperativamente y colaborativamente. Si te das cuenta, es una enseñanza despierta. Es enseñanza activa, es una enseñanza donde todo fluye de manera natural y no lo encasillamos a algo cuadrado. ¿Qué es cuadrado? Que el aprendizaje sea tradicionalista, sentados, dictados, escritos, no. Tiene que ser que sea vivencial, que sea práctico, que sea explosivo, para que me llame la atención. Y entonces, el modelo educativo centrado en el estudiante es que todo proceso gira alrededor del alumno. Y el docente no es el protagonista, El protagonista es el alumno. Y eso se da desde el aula. Y es difícil manejarlo en grupos, porque en ocasiones vamos a trabajar dificultades de estudiantes, dificultades de opiniones, dificultades de voz, dificultades de decisiones. Pero ojo, hay que tener una actitud positiva, hay que tener emociones controladas para que todos trabajen en conjunto. Y en estas emociones controladas, pues ¿qué tengo que hacer, maestros? Tienes que trabajar creatividad, flexibilidad, resolución de problemas. Tienes que trabajar inteligencia colectiva, tienes que tener una confianza profesional, tienes que trabajar una mejora continua. Emociones, maestro. La chispa adecuada de la relación con el alumno. Que no seas el enemigo, que no seas el autoritario. Sé el amigo. Sé la persona que te gustaría ser, que te guíe en el camino. Esa persona que te encendió la chispa, trata de serlo. Porque así como esa persona te encendió la chispa, tú tienes que seguir prendiendo esa llamada. Ese es aprendizaje centrado. Para ello, aquí están los ejemplos. El alumno explora, el alumno hace, el alumno identifica, el alumno lee, el alumno cuestiona, el alumno conoce. Dale herramientas que abra, que experimente, que solucione, que explore, que se caiga, que se rompa, que pierda, que pruebe, que conozca, que se pierda en este mundo de conocimiento. Y hacer que ellos solitos vean lo que hay más allá de lo que tú les puedes mostrar y que al final se tienen que acercar a ti para conocer dudas, para interrogantes, para cuestiones en los que tú les vas a ayudar a mejorar y a conocer, porque tú eso eres, el que le vas a dar soluciones para dudas, no soluciones para resolver el conflicto o el tema. Ese es su trabajo, que ellos lo solucionen al final, ¿vale? Dudas y demás, nos vemos en la siguiente sesión. Estamos a tus órdenes y recuerden, el aprendizaje significativo es esto: construcción de conocimiento, responsabilidad y sobre todo que el alumno aplique los contenidos y los conocimientos en su vida cotidiana, ¿vale? Un gusto, nos vemos, hasta la próxima.